A continuación vamos a hablar de un tema fundamental en lo que respecta a métodos numéricos. Ese tema se denomina derivación numérica. Lo que andamos buscando nosotros es básicamente derivar una función, pero utilizando un método numérico. Es decir, andamos buscando calcular la derivada de una función en un punto dado, pero sin recurrir a métodos analíticos. La derivación tradicional es una forma de derivar una función en la cual no trabajamos con números, sino que trabajamos con las variables. Entonces, la derivación tradicional o la derivación analítica que nosotros vimos en los cursos de cálculo es básicamente seguir una serie de procedimientos algorítmicos que nos permiten calcular la derivada de una función y a partir de ahí lo que vamos a hacer es evaluar la función en el punto que se está solicitando y ahí obtenemos el resultado, es decir, la derivada en ese punto. Por ejemplo, supongamos que tenemos una derivada, una función f de x igual a x más e de x, e elevado a la x, y queremos derivar esa función y evaluarla en 0.0. Lo que haríamos es tomar la función, digamos, si utilizamos el método tradicional, tomamos la función y la derivamos. Eso nos daría 1 más e a la x. Y a continuación lo que vamos a hacer es evaluar esa función en el punto x igual a 0. Eso nos va a dar en este caso en particular 2. Es así como nosotros trabajaríamos en la forma tradicional. Y este fue el método que aprendimos el cálculo 1, 2 y 3. Me parece que todavía en cálculo 3 estamos calculando derivadas. Bueno, a continuación vamos a ver la derivación numérica, que es el método que les estamos enseñando en este momento. Este método parte de la definición de derivada. Recordemos que la derivada es simplemente la pendiente de una función en un punto sobre la gráfica. Entonces la definición de derivada nos va a llevar a varias fórmulas que si aplicamos nos va a permitir aproximar la derivada. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos dos fórmulas, dos métodos que nos permiten calcular una derivada. Tenemos el método de diferencias hacia adelante y también tenemos el método de diferencias hacia atrás. En este caso en particular tenemos h. H se escoge lo suficientemente pequeño. Usualmente h es un valor que va a estar dado en el problema, es decir, forma parte del planteamiento del problema. Ahora bien, habiendo visto estas dos fórmulas, vamos a emplearlas para calcular la derivada que vimos anteriormente y que calculamos en forma analítica. A continuación vamos a utilizar diferencias hacia adelante, la formulita que tenemos aquí a la derecha, para calcular la derivada de la función que vimos. Entonces es cuestión nada más de aplicar la fórmula que tenemos aquí a la derecha. Vamos a considerar que h es igual a 0.1. Este valor de h siempre va a estar dado en el problema. Nótese que hemos expresado la derivada utilizando diferencias hacia adelante. Hemos considerado que h es igual a 0.1. Entonces hemos tomado la fórmula de la derecha y hemos sustituido. Nótese que x sub 0 es 0 y h es igual a 0.1. X sub 0 es el punto donde queremos calcular la derivada. Y h siempre va a estar dado por el problema. Entonces, tanto x sub 0 como h son valores que van a estar dados y establecidos en el planteamiento del problema. En la práctica, si no se les da el valor de h, cosa que no va a ocurrir, digamos, en este curso, pero en la práctica, digamos, si en algún momento no se les diera el valor de h, ustedes tendrán que seleccionarlo en forma arbitraria
tomando en consideración que queremos que sea lo suficientemente pequeño. Bueno, vamos a tomar esa fórmula, la vamos a plantear y la vamos a resolver. Nótese que sumé x sub 0 más h. X sub 0 más h es igual a 0.1. Esta fórmula es muy sencilla, bastante práctica. Nótese que al utilizar esta fórmula que corresponde a diferencias hacia adelante, nos da una derivada en ese punto 0.0 de 2. Nos da exactamente igual que el método analítico, al menos para este caso en particular. Bueno, ahorita vamos a utilizar lo que se denomina diferencias hacia atrás. Es una fórmula un poquito diferente, pero se desarrolla con la misma facilidad. Recuerden que estamos considerando que x sub 0 es igual a 0 y h es igual a 0.1. Y recordemos del problema que resolvimos en forma analítica que habíamos definido f de x como x más e elevado a la x. Efectuamos este cálculo. Recordemos que cuando estamos haciendo diferencias hacia atrás, no ocupamos utilizar el método analítico. Estamos haciendo cálculo numérico nada más. Entonces, nótese que ocupamos f para x igual a 0 y f para x igual a menos 0.1. Resolvemos y obtenemos que la derivada es igual a 2. Nos dio exactamente igual que el método diferencias hacia adelante y que el método analítico. Nos dio exactamente igual. Pero eso no suele ser común. Lo más común es que obtengamos un valor que se acerca bastante al método analítico, pero no es exacto. Hay un error. Por último, les presento el método de diferencias centrales. Este método consiste en una fórmula un poquito diferente, pero este método se caracteriza porque minimiza el error. Nótese que tenemos que efectuar un poquito más de cálculos, pero este método minimiza el error y eso es muy importante. Usualmente, en los ejercicios se les indicará cuál método utilizar. Recuerden que disponemos de una galeta de 3 métodos. Diferencias hacia atrás, diferencias hacia adelante, diferencias centrales. Ahora bien, volvamos al problema. Estamos considerando h igual a 0.1 y estamos utilizando la fórmula de diferencias centrales. Y bueno, básicamente planteamos la fórmula, muy sencillo, y resolvemos. Nótese que en este caso cuando resolvamos nos daría también 2.0. Se les pide determinar f' para x igual a 1.1 usando dos métodos, diferencias hacia adelante y diferencias hacia atrás. Eso considerando que f de x es igual a x a la 2 más e a la x y h es igual a 0.1.